Saca ese pedazo de la boca. Ese salmón es para personas importantes, no para viejas aprovechadoras como tú. Gritó mi yerno hacia mí delante de los invitados. Yo tranquilamente solté el tenedor y me levanté. Yo vendí mi finca para mantener a mi hija, y no para engordar a dos sinvergüenzas como tú y tu madre. Ustedes dos están en la calle. La actitud que tomé a continuación hizo que la madre de él se escondiera debajo de la mesa. Pero déjenme explicarles cómo llegué a ese momento. Como una mujer de 68 años, viuda, campesina de toda la vida, terminó gritándole así a su propio yerno en medio de una cena elegante. Porque esta historia no comenzó esa noche. Comenzó 6 meses antes, cuando el amor de madre me cegó tanto que no vi la trampa hasta que ya estaba dentro. Todo empezó con una llamada telefónica un martes por la tarde. Yo estaba en mi finca, esa tierra que mi difunto esposo y yo trabajamos durante 40 años. 200 acres de tierra fértil en el interior, con árboles frutales, ganado, y una casa pequeña pero digna donde crié a mi hija Luisa. Esa tierra era mi vida, mi historia, mi sudor convertido en raíces. El teléfono sonó mientras yo alimentaba a las gallinas. Me limpié las manos en el delantal y corrí a contestar. Era Luisa, y estaba llorando. Mamá, mamá, necesito tu ayuda, sollozaba del otro lado de la línea. Es urgente. Por favor, ven a la ciudad. El corazón se me estrujó. Luisa tenía 32 años. Acababa de casarse hacía 3 meses con Diego, ese hombre de sonrisa perfecta que conoció en su trabajo en la ciudad. Yo había ido a la boda, sencilla pero bonita, y había visto cómo la miraba. O eso creí ver. ¿Qué pasó, hija? ¿Estás bien? ¿Te hizo algo ese hombre? No, no es eso, se apresuró a decir. Es que, mamá, estamos en una situación difícil. Diego perdió su trabajo hace 2 semanas. Teníamos ahorros, pero se acabaron pagando deudas que él tenía de antes. Y ahora el dueño del apartamento donde vivimos nos está amenazando con echarnos a la calle si no pagamos 3 meses de renta atrasada. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Mi niña, mi única hija, en la calle. ¿Cuánto necesitan?, pregunté sin pensarlo 2 veces. Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Mamá, son $8,000. Sé que es mucho, sé que tú no tienes ese dinero así nomás, pero pensé que tal vez podrías pedir un préstamo o... Yo lo resuelvo, la interrumpí. Dame una semana. ¿Una semana? Mamá, no tienes que. Dije que lo resuelvo, Luisa. Eres mi hija, mi única familia. Una semana. Colgué el teléfono con las manos temblando. Miré por la ventana hacia mis tierras, hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse tiñendo todo de naranja y dorado. Esa tierra valía mucho más que $8,000. ¿Pero qué es la tierra sin familia? ¿Qué son los acres y las vacas cuando tu hija está a punto de quedarse en la calle? Esa misma noche llamé a don Carlos, el abogado del pueblo que había ayudado a mi esposo con los papeles de la finca años atrás. Era un hombre mayor, de confianza, que conocía cada palmo de mi propiedad. Teodora, me dijo cuando le expliqué la situación, piénsalo bien. Esa tierra es tu sustento, tu futuro. ¿Estás segura de que quieres venderla? Necesito el dinero rápido, Carlos. Mi hija me necesita. Él suspiró profundo del otro lado. Hay un comprador que lleva meses preguntando por tierras en esa zona. Una empresa que quiere expandirse. Podría contactarlos mañana mismo. Pero Teodora, una vez que vendas, no hay vuelta atrás. Lo sé. Hazlo. Lo que pensé que me tomaría semanas, tomó solo 5 días. La empresa ofreció $120,000 por todo. La casa, la tierra, los animales, el equipo. Todo. Era menos de lo que valía realmente, pero era efectivo inmediato. Acepté sin regatear. El día que firmé los papeles, lloré en silencio en la oficina de Carlos. Él puso su mano arrugada sobre la mía. Eres una buena madre, Teodora. Demasiado buena, si me permites decirlo. Es mi hija, Carlos. Daría lo que fuera por ella. Lo sé. Por eso me preocupo. No entendí esas palabras entonces, pero las recordaría meses después,
cuando ya fuera demasiado tarde para algunas cosas. Con el dinero en mano, tomé el autobús hacia la ciudad. 4 horas de camino con una maleta pequeña y un cheque certificado en mi bolso. Luisa me esperaba en la terminal, pero no estaba sola. Diego estaba con ella, con su sonrisa radiante y su traje impecable que me hizo preguntarme cómo alguien sin trabajo podía verse tan próspero. «Suegra», exclamó él, abrazándome con demasiada fuerza. «Qué alegría verla. Luisa me contó que viene a ayudarnos. Es usted una santa. Una verdadera santa». Algo en su tono me incomodó, pero lo ignoré. Luisa se veía cansada, ojerosa, nerviosa. La abracé y le di el cheque. 8.000 para la renta, dije. Pero traje más. 112.000 más, para ser exacta. Los ojos de Luisa se abrieron como platos. «¿Mamá? ¿De dónde?» «Vendí la finca». El silencio que siguió fue sepulcral. Luisa se llevó las manos a la boca, las lágrimas brotando instantáneamente. «No, mamá, no. No tenías que hacer eso. Era tu hogar, tu vida. Tú eres mi vida, hija. Y no voy a permitir que estés en la calle. Además», añadí tratando de sonar alegre, «ya estoy vieja para trabajar la tierra. Es hora de jubilarme». Diego, que había estado callado, de repente se iluminó como un árbol de Navidad. «Suegra, esto es increíble. Tan generoso de su parte. Y sabe qué, tengo una idea. Una idea brillante». Me miró con esos ojos oscuros que entonces me parecieron cálidos, pero que después aprendería a reconocer como calculadores. «¿Qué idea?», pregunté. «Bueno, con $120.000, podemos hacer más que solo pagar rentas atrasadas. Podemos comprar una casa. Una casa para todos. Para Luisa, para mí, y para usted, suegra. Así nunca más tendremos que preocuparnos por dueños o desalojos. Seremos dueños». Luisa lo miró sorprendida. «¿Una casa? Con ese dinero alcanza». «Para un enganche sí. Y yo ya conseguí otra entrevista de trabajo. Algo grande. En 2 meses estaré ganando bien de nuevo y podremos pagar la hipoteca sin problemas. Pero el enganche lo podríamos dar ahora. ¿Qué dice, suegra? ¿Le gustaría vivir con nosotros? Así no estaría sola en esa finca tan alejada». La verdad es que la soledad me pesaba. Desde que murió mi esposo 3 años atrás, las noches en la finca eran largas y silenciosas. La idea de estar cerca de Luisa, de verla todos los días, de tal vez algún día tener nietos cerca, sonaba como un sueño. Me parece bien», dije lentamente. Diego no perdió tiempo. Al día siguiente ya estábamos recorriendo casas con una agente inmobiliaria, una mujer delgada de tacones altos que nos mostraba propiedades como si estuviera vendiendo sueños. Vimos 5 casas ese primer día. Todas demasiado caras, demasiado grandes, demasiado lejos de lo que yo consideraba necesario. Pero Diego tenía otras ideas. Él quería algo presentable, decía. Algo que demostrara éxito. Yo solo quería un techo seguro y estar cerca de mi hija. La 6ª casa fue diferente. Estaba en un barrio tranquilo, de clase media, con árboles en las aceras y jardines bien cuidados. 3 habitaciones, 2 baños, una cocina amplia y una sala con ventanales grandes que dejaban entrar la luz del sol. Costaba $150.000. Con mi dinero podíamos dar un enganche del 80%. «Esta es perfecta», dijo Diego caminando por la sala vacía, sus zapatos resonando contra el piso de madera. «Perfecta para empezar nuestra vida. ¿Qué opinas, amor?» Luisa miraba todo con los ojos brillantes. «Es hermosa, mamá. Mira qué cocina tan linda. Podríamos cocinar juntas como antes». Mi corazón se ablandó. «Sí, es bonita». «Entonces está decidido», dijo Diego frotándose las manos. «Vamos a hacer una oferta hoy mismo». Esa noche, en el hotel donde me hospedaba, Diego y Luisa vinieron a mi habitación con papeles. Muchos papeles. «Suegra, necesitamos hablar de algo importante», comenzó Diego, su tono ahora más serio. «La casa. Para comprarla, necesitamos decidir a nombre de quién va a estar». «¿A nombre de quién?», pregunté confundida. «Pues de ustedes, supongo».
De Luisa y tuyo. Diego intercambió una mirada con Luisa. Ella se veía incómoda, retorciendo sus manos sobre su regazo. Verá, suegra, ahí está el problema. Yo tengo algunas deudas pendientes. Cosas del pasado, de antes de conocer a Luisa. Si ponemos la casa a mi nombre, los acreedores podrían ponerle un gravamen. Podríamos perder la casa. Sentí una punzada de alarma. ¿Qué tipo de deudas? Nada grave, se apresuró a decir. Tarjetas de crédito, un préstamo de auto que quedó pendiente. Cosas que voy a pagar en cuanto consiga el trabajo nuevo. Pero mientras tanto, es mejor mantener la casa protegida. Entonces ponla a nombre de Luisa, dije lo más obvio. Esa era mi idea también, dijo Diego sonriendo. Pero mi abogado me advirtió algo. Si pasa algo, si hay un accidente, si Luisa, Dios no lo quiera, pero si algo le pasara, la casa pasaría a inventario. Y con los impuestos de herencia y todo el proceso legal, podríamos perder mucho dinero. Años de trámites. Entonces, pregunté, cada vez más confundida. Luisa finalmente habló, su voz apenas un susurro. Diego sugiere que la pongamos a tu nombre, mamá. Me quedé mirándola. A mi nombre. Es lo más seguro, intervino Diego rápidamente. Usted no tiene deudas. No tiene acreedores. Es una mujer mayor, respetable, con historial limpio. La casa estaría completamente protegida. Y legalmente, Luisa es su única heredera, así que eventualmente todo quedaría para ella de todas formas. Es solo una protección temporal, suegra. Una estrategia legal inteligente. Algo en mi estómago se retorció. Algo no se sentía bien. Pero cuando miré a Luisa, vi súplica en sus ojos. Mamá, por favor. Es solo un papel. Tú vives con nosotros de todas formas. Todos compartimos la casa. El nombre en la escritura es solo un tecnicismo legal. Un tecnicismo, repetí lentamente. Exacto, dijo Diego, ahora más animado al ver que yo dudaba en lugar de negarme rotundamente. Mire, suegra, yo entiendo su preocupación. Es su dinero el que está pagando la casa. Tiene todo el derecho de protegerse. Por eso le propongo esto. La casa queda a su nombre, pero vivimos todos juntos como familia. Yo pago la hipoteca mensual con mi nuevo trabajo. Usted no tendrá que pagar ni $1 más. Su dinero ya hizo su parte. El resto lo cubro yo. ¿Y si no consigues el trabajo? Pregunté directamente. Por un segundo, solo un segundo, vi un destello de algo frío en sus ojos. Pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Lo conseguiré, suegra. Tengo una última entrevista el viernes. Prácticamente ya es mío. Y si por alguna razón no sale, buscaré otro. Yo me hago cargo de mi familia. Siempre. Luisa tomó mi mano. Mamá, confía en nosotros. En mí. Nunca te haríamos daño. Eres mi madre. Te amo. Y ahí estaba. La trampa perfecta envuelta en papel de regalo con moño de amor filial. ¿Cómo podía negarme sin parecer que desconfiaba de mi propia hija? ¿Cómo podía decir no sin destruir la frágil paz que acabábamos de construir? Está bien, dije finalmente, mi voz sonando cansada hasta para mí misma. A mi nombre entonces. Diego sonrió ampliamente y me abrazó. Es usted increíble, suegra. Una mujer sabia. Ya verá que todo saldrá perfecto. Pero esa noche, sola en mi habitación de hotel, no pude dormir. Las palabras de don Carlos resonaban en mi cabeza. Eres una buena madre, Teodora. Demasiado buena. Los trámites tomaron 3 semanas. Firmas, más firmas, papeles que apenas entendía, términos legales que Diego explicaba con tanta seguridad que yo simplemente asentía. La agente inmobiliaria me miraba con lástima a veces, pero nunca dijo nada. Tal vez pensaba que yo sabía en lo que me estaba metiendo. El día que recibimos las llaves, fuimos los 3 juntos a la casa vacía. Diego abrió la puerta principal con ceremonia exagerada. Bienvenida a su nuevo hogar, suegra. A nuestro nuevo hogar. Entramos. La casa olía a pintura fresca y a nuevo. Los pisos de madera brillaban. Las paredes blancas esperaban ser llenadas de recuerdos. Por un momento,
Solo por un momento, me permití creer que había tomado la decisión correcta. Necesitamos muebles, dijo Luisa mirando las habitaciones vacías. Camas, sofás, mesa de comedor. Ya lo tengo planeado, dijo Diego sacando su teléfono. He estado viendo ofertas. Con lo que nos queda del dinero de mamá Teodora, podemos amueblar todo. Algo elegante, pero sin exagerar. ¿Lo que nos queda?, pregunté. ¿Cuánto queda? Diego hizo números rápidos con los dedos. Veamos. El enganche fueron 120,000. Los gastos de cierre, como 2,500. La renta atrasada, 8,000. Quedan unos $5,000, calculo. Algo no cuadraba. ¿2,500 en gastos de cierre? No eran menos. Hubo algunas comisiones extra, dijo Diego sin mirarme a los ojos. Costos de inspección, seguros iniciales, honorarios del notario. Todo está en los papeles que firmó. No recordaba haber visto ningún desglose de $2,500, pero los papeles habían sido tantos, con letra tan pequeña. Bueno, dije tratando de sonar optimista, 5,000 es suficiente para muebles básicos. Oh no, suegra, Diego rió. No vamos a comprar basura barata. Esta casa merece calidad. Vamos a financiar. Muebles a crédito. Yo me encargo de los pagos mensuales junto con la hipoteca. Y ahí comenzó. Pequeñas decisiones que yo no tomaba. Pequeños gastos que yo no autorizaba. Pequeñas grietas en el control que pensé que tendría sobre mi propio dinero, mi propia casa. Los muebles llegaron 2 semanas después. Un sofá de cuero gris que costó $3,000. Una mesa de comedor de vidrio con sillas tapizadas, otros 2,000. Camas king size para ellos, una cama individual básica para mí. ¿Por qué mi cama es diferente?, pregunté cuando los de la mudanza la instalaron en la habitación más pequeña. Es que la habitación es más chica, mamá, explicó Luisa. Una cama grande no cabría bien. Pero yo había medido. Sí cabría. La primera semana en la casa fue extraña pero tolerable. Yo cocinaba, limpiaba, trataba de hacer que el lugar se sintiera como un hogar. Luisa trabajaba en su oficina de contabilidad y llegaba cansada por las noches. Diego salía temprano cada mañana buscando trabajo o en entrevistas importantes, pero yo nunca veía resultados concretos. El viernes de esa primera semana, Diego llegó con una botella de vino y una sonrisa de oreja a oreja. «Lo conseguí», gritó desde la puerta. «El trabajo. Gerente de ventas en una empresa de tecnología. Empiezo el lunes». Luisa corrió a abrazarlo. Yo sentí un alivio genuino. Tal vez, después de todo, las cosas iban a funcionar. «¿Cuánto van a pagarte?», pregunté tratando de sonar casual mientras servía la cena. 4,000 al mes para empezar, dijo Diego sirviéndose vino. Con comisiones podría llegar a 6,000. Más que suficiente para la hipoteca y los gastos. Los números sonaban bien. La hipoteca era de 1,200 mensuales. Con 4,000, incluso sin comisiones, deberían estar cómodos. Esa noche cenamos con algo parecido a la paz. Tal vez incluso a la felicidad. Yo me atreví a pensar que había hecho lo correcto. Que el sacrificio de mi finca valdría la pena si veía a mi hija estable, segura, sonriendo así. Pero el lunes por la noche, cuando Diego llegó de su supuesto primer día de trabajo, traía algo más que historias de la oficina. Traía a su madre. Catarina entró por la puerta arrastrando 2 maletas grandes y mirando la casa con ojos críticos. Era una mujer de 60 y tantos, con el cabello teñido de un negro demasiado oscuro para su edad, labios pintados de rojo intenso y una expresión permanente de haber olido algo desagradable. «Así que esta es la casita», dijo sin siquiera saludarme. Más pequeña de lo que Diego me describió, pero supongo que servirá. Me quedé parada en medio de la sala, con el trapo de cocina todavía en las manos, mirando a Diego con confusión. «Suegra, le presento a mi madre, Catarina», dijo él como si esto fuera lo más normal del mundo. «Va a quedarse con nosotros una temporada». «Una temporada», repetí. «¿Cuánto tiempo?» Catarina soltó una risa seca. «El tiempo que sea necesario, querida. Mi apartamento está en remodelación. Problemas de tuberías, un desastre total. Diego, como buen hijo, me ofreció refugio». Miré a Luisa buscando apoyo,
pero ella evitó mi mirada y se apresuró a ayudar con las maletas. «Mamá, es solo temporal», susurró cuando pasó junto a mí. «1 mes, tal vez 2». Pero algo en el tono de Diego, en la forma en que Catarina ya estaba inspeccionando cada rincón de mi casa, me dijo que temporal no significaba lo mismo para ellos que para mí. «¿Y dónde va a dormir?», pregunté con toda la calma que pude reunir. «En la habitación principal, por supuesto», dijo Catarina antes de que Diego pudiera responder. «Tengo problemas de espalda. Necesito una cama de calidad. Ustedes, los jóvenes, pueden dormir en cualquier lado». «Pero esa es la habitación de Luisa y Diego», protesté. «Y ahora será la mía», respondió Catarina con frialdad. «Diego y Luisa pueden usar la habitación del pasillo. Es más que adecuada para una pareja joven». «¿Y yo?». Las palabras salieron más agudas de lo que pretendía. Catarina me miró como si acabara de notar mi existencia. «Tú tienes tu cuartito, ¿no? El pequeño al final del pasillo. Perfecto para... bueno, para alguien de tu edad y posición». Posición. Esa palabra quedó colgando en el aire como veneno. Diego puso su mano en mi hombro con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Suegra, es solo temporal. Mi madre necesita ayuda. ¿No es lo que hacen las familias? Ayudarse mutuamente». Las palabras se me atascaron en la garganta. Acababa de vender mi finca, mi vida entera, para ayudar a esta familia. Y ahora me estaban pidiendo que cediera también mi comodidad, mi espacio, mi voz en las decisiones de mi propia casa. Pero Luisa me miraba con ojos suplicantes. «Por favor, mamá. Es solo un tiempo». Tragué mi orgullo. No sería la última vez. «Está bien. Pero solo temporalmente». Catarina sonrió. Fue una sonrisa que me heló la sangre. Esa misma noche, mientras yo preparaba la cena, Catarina se instaló en la habitación principal como una reina en su trono. Escuché cómo movía muebles, cómo criticaba la calidad de las sábanas, cómo le ordenaba a Diego que trajera esto y aquello. Cuando llamé a todos a cenar, Catarina bajó con la nariz arrugada. «¿Qué es ese olor?», preguntó. «Estofado de carne», respondí. «La receta favorita de Luisa desde que era niña». «Huele a comida de campo», dijo Catarina sentándose a la mesa. «Supongo que tendremos que acostumbrarnos a... estas cosas». Serví los platos en silencio. Diego comió con apetito. Luisa comió mirando su plato. Catarina picoteó la comida como si fuera veneno, haciendo muecas exageradas con cada bocado. «En mi casa», comenzó Catarina después de un rato, «siempre comíamos con manteles de lino. Y la carne se sirve en platos de porcelana, no en estos». «¿Qué es esto?». «Cerámica barata». «Es lo que hay», dije tratando de mantener la voz estable. «Pues deberíamos mejorar el estándar», continuó ella. «Diego, hijo, ahora que tienes trabajo, deberíamos invertir en cosas de calidad. Esta casa tiene potencial, pero necesita refinamiento». Diego asintió. «Tienes razón, mamá. Iremos de compras este fin de semana». «Pero los muebles ya costaron mucho», intervine. «Y todavía están pagando». «Eso lo manejo yo, suegra», me cortó Diego. «No se preocupe por el dinero. Yo trabajo, yo decido en qué se gasta». Sentí como si me hubieran abofeteado. Pero peor aún, Luisa no dijo nada. Absolutamente nada. Los días siguientes establecieron un patrón que se volvería mi nueva y horrible normalidad. Catarina se levantaba tarde, desayunaba en bata y dejaba los platos sucios en la mesa para que yo los recogiera. Se apropiaba del control remoto de la televisión y veía sus telenovelas a todo volumen. Criticaba mi forma de limpiar, de cocinar, de vestir, de existir. «Teodora», me llamaba siempre por mi nombre, nunca con respeto. «Limpiaste el baño con el producto equivocado. Huele a químico barato». «Teodora, doblaste mal las toallas. Mira, así se hace en las casas decentes». «Teodora, esa blusa floreada te hace ver como campesina». «Oh, espera, es que eres campesina. ¿No tienes algo más apropiado?». Y Diego la respaldaba. Siempre. Cada crítica, cada insulto disfrazado de sugerencia, él asentía y agregaba su propio veneno. «Mi madre tiene razón, suegra. Si vamos a vivir todos juntos, necesitamos ciertos estándares».
Luisa se volvió un fantasma. Salía temprano al trabajo y llegaba tarde. Cuando estaba en casa, se encerraba en su habitación o se perdía en su teléfono. Las pocas veces que intenté hablar con ella a solas, me daba excusas. Estoy cansada, mamá. No es el momento, mamá. Es solo temporal, mamá. Aguanta un poco más. Pero una semana se convirtió en 2. 2 en 3. Y el comportamiento de Diego y Catarina no mejoraba. Empeoraba. Un mes después de que Catarina llegara, las cosas tomaron un giro más oscuro. Empecé a notar que ciertos espacios de la casa ya no eran míos. El sofá de la sala, por ejemplo. Una tarde intenté sentarme a leer un libro que había traído de mi antigua vida. Apenas me acomodé cuando Diego apareció de la nada. Suegra, ¿podría sentarse en otra parte? Ese sofá es de cuero fino. Se mancha fácilmente y usted, bueno, viene de la cocina. Podría tener grasa en las manos. Me miré las manos. Estaban limpias. Acababa de lavarlas. Mis manos están limpias, Diego. Aún así, insistió él con una sonrisa tensa, preferiría que usara la silla del rincón. Es más adecuada. La silla del rincón era una vieja silla de madera que había sobrevivido de los muebles anteriores. Incómoda, con el respaldo duro, ubicada en el lugar más oscuro de la sala. Me levanté sin decir palabra y me senté en esa silla. Diego sonrió satisfecho y se acomodó en mi sofá, en mi casa, comprado con mi dinero. Catarina observaba desde el otro sillón con una sonrisa de aprobación. Es importante que cada uno conozca su lugar en una casa, ¿no crees, Teodora? Mi lugar. Como si yo fuera una invitada. Una intrusa. Una carga. Los baños también se convirtieron en territorio prohibido. Un martes por la mañana, después de ducharme en el baño principal porque el de mi habitación tenía problemas con el agua caliente, Catarina irrumpió en la cocina hecha una furia. «Usaste mi baño», gritó, su rostro rojo de rabia. «Mis toallas. Mi espacio». «El agua de mi baño está fría», expliqué. «Solo necesitaba». «No me importa lo que necesitabas», me interrumpió. «Ese baño es privado. Hay un baño de servicio junto a la cocina. Úsalo». «Baño de servicio», repetí incrédula. «Eso es un medio baño. No tiene ducha». «Entonces báñate con agua fría en tu baño», dijo Catarina cruzándose de brazos. «O báñate en la mañana cuando yo no esté usando el principal. Pero no toques mis cosas». Diego apareció entonces, ya vestido para el trabajo. «¿Qué pasa?» «Tu suegra está usando espacios que no le corresponden», se quejó Catarina como una niña pequeña. Diego me miró con decepción exagerada. «Suegra, mi madre tiene razón. Hay que respetar la privacidad de cada uno. Ella necesita su espacio. Todos lo necesitamos». «Esta es mi casa», dije, mi voz apenas un susurro tembloroso. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Diego se acercó a mí, su voz ahora más baja pero infinitamente más amenazante. «Técnicamente sí, el papel dice su nombre. Pero el dinero que mantiene esta casa, la comida en esa mesa, la electricidad, el agua, todo eso sale de mi trabajo. Así que le sugiero que sea un poco más agradecida». Las lágrimas me ardieron en los ojos, pero no las dejé caer. No les daría esa satisfacción. Luisa presenció todo esto desde la puerta, preparándose para irse al trabajo. Por un segundo nuestras miradas se cruzaron. Vi vergüenza en sus ojos. Pero no dijo nada. Se dio vuelta y se fue. Esa noche, después de lavar los platos de la cena, fui a mi habitación y llamé a don Carlos. Necesitaba hablar con alguien. Alguien que me conociera. Alguien que pudiera decirme que no estaba volviéndome loca. «Teodora», su voz sonó preocupada de inmediato. «¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida en la ciudad?» Y entonces me derrumbé. Le conté todo. Las humillaciones, los insultos, cómo me trataban como sirvienta en mi propia casa, cómo Luisa se había convertido en una sombra que ya no me defendía. Carlos escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Teodora, escúchame bien. Esa casa está a tu nombre, ¿verdad?» «Sí». «¿Tienes los papeles? ¿La escritura original?» «Sí,
Están en mi habitación. En una caja. Bien. Guárdalos bajo llave. No dejes que nadie los toque. Y Teodora, considera seriamente sacarlos de ahí. Es tu derecho legal. Pero Luisa. Luisa es una adulta que está eligiendo a su marido sobre su madre. Eso duele, lo sé. Pero tú no mereces este abuso. Ninguna madre merece esto, sin importar cuánto ame a sus hijos. Pero si los echo, Luisa me odiará. La perderé. Cariño, la voz de Carlos se suavizó. Creo que ya la perdiste. La pregunta es, ¿vas a perderte a ti misma también? No pude responder. Colgué el teléfono con las manos temblando y lloré en silencio sobre mi almohada, esa almohada delgada en esa cama individual en esa habitación pequeña de mi casa de $150,000. A la mañana siguiente, decidí confrontar a Luisa. La esperé en la cocina antes de que se fuera al trabajo. Hija, necesitamos hablar. Ella miró su reloj con ansiedad. Mamá, voy tarde. 5 minutos. Suspiró y se sentó en la mesa, pero no me miró a los ojos. Luisa, no puedo seguir viviendo así. Tu esposo y tu suegra me tratan como basura. ¿Y tú? Tú no haces nada. Mamá, estás exagerando. Exagerando. Mi voz subió sin querer. Me prohibieron usar el baño. Me prohibieron sentarme en el sofá. Me hablan como si fuera la sirvienta. En mi propia casa, Luisa. En la casa que compré con la venta de mi vida entera. Luisa finalmente me miró, y había lágrimas en sus ojos. Mamá, yo no sé qué hacer. Diego dice que tú eres muy sensible, que malinterpretas las cosas. Su mamá es difícil, lo sé, pero es solo temporal. ¿Cuánto más vas a decir que es temporal? Ya lleva más de un mes aquí. Las remodelaciones de su apartamento se atrasaron. ¿Y tú le creíste eso? Pregunté incrédula. Luisa, esa mujer no tiene intenciones de irse nunca. Se instaló en tu habitación como si fuera suya. Nos relegó a todos. Y Diego la apoya en todo. Luisa se frotó la cara con cansancio. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil. Estoy tratando de mantener la paz en esta casa. Diego está estresado con el trabajo nuevo. Su mamá tiene problemas de salud. Yo estoy haciendo malabares con todo. No puede solo aguantar un poco más. Sentí como si me hubieran vaciado por dentro. Mi propia hija me pedía que aguantara el abuso, que me tragara mi dignidad, que desapareciera silenciosamente para no causar problemas. ¿Eso es lo que valgo para ti?, pregunté, mi voz quebrándose. Un estorbo que debe aguantar callado. No es eso, mamá. Entonces, ¿qué es? Luisa se levantó bruscamente, tomando su bolso. Es que no todo puede ser como tú quieres. Esta es mi familia ahora. Diego es mi esposo. Tengo que apoyarlo. Yo también soy tu familia, susurré. Soy tu madre. Pero ella ya estaba saliendo por la puerta. Me quedé sola en la cocina, mirando mi reflejo distorsionado en la tostadora de acero inoxidable. Una mujer vieja, cansada, rota. ¿Cuándo me había convertido en esto? ¿Cuándo había dejado de ser Teodora Rivas, la mujer que manejó una finca por 40 años, que crió sola a una hija después de enviudar, que trabajó sola sol sin quejarse jamás? ¿Cuándo me había vuelto invisible? La gota que derramó el vaso llegó un sábado por la tarde, 2 semanas después de mi conversación fallida con Luisa. Yo estaba en el baño de mi habitación, tratando de arreglar el problema del agua caliente por mi cuenta. Había conseguido algunas herramientas básicas y estaba debajo del lavabo cuando escuché pasos pesados acercándose. Diego abrió la puerta sin tocar. Ni siquiera tuvo la decencia de llamar primero. Suegra, necesito hablar con usted. Me levanté, golpeándome la cabeza contra el lavabo en el proceso. No puedes tocar antes de entrar. Él ignoró mi pregunta. Mi madre se queja de que hay demasiadas toallas viejas en el baño principal. Dice que las que usted trajo de su finca son ásperas y huelen a humedad. Son mis toallas, dije frotándome la cabeza adolorida. Las lavé hace 2 días. Eso no es el punto. El punto es que necesitamos toallas nuevas. De calidad. Mi madre tiene piel sensible.
Entonces compren toallas nuevas con tu dinero, respondí, mi paciencia finalmente agotándose. Diego se cruzó de brazos, bloqueando la salida del baño. Ahí está el problema, suegra. Este mes hubo algunos gastos inesperados. La tarjeta de crédito está al límite. Y pensé, bueno, usted tiene algo de dinero guardado, ¿no? De la venta de la finca. Me quedé mirándolo. ¿Qué dinero? Todo se fue en la casa y los muebles. Oh, vamos, dijo él con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Una finca no se vende por solo 120,000. Apuesto a que guardó algo para usted. Para emergencias. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tenía razón. Había guardado $5,000 en una cuenta de ahorro. Mi colchón de seguridad. Lo único que me quedaba del sudor de 40 años. No tengo nada más, mentí. Diego se acercó más, su presencia llenando el pequeño baño. Suegra, no me mienta. Luisa me contó que usted siempre fue ahorradora. Que nunca gastaba sin guardar algo primero. ¿Dónde está el dinero? No es asunto tuyo, dije, tratando de sonar firme pero sintiendo mi voz temblar. Todo lo que pasa bajo este techo es mi asunto, dijo él, su tono ahora abiertamente amenazante. Yo mantengo esta casa. Yo pago las cuentas. Yo merezco saber si hay recursos adicionales que podrían ayudar a la familia. La familia, solté una risa amarga. ¿Eso es lo que somos? Porque no me siento parte de ninguna familia aquí. Me siento como una empleada mal pagada. El rostro de Diego se endureció. Cuidado con lo que dice, vieja. Está aquí por nuestra generosidad. No porque tenga derecho a nada. Tengo derecho a todo, exploté finalmente. Esta casa es mía. Cada centavo que la pagó salió de mi tierra. De mi trabajo. De mi vida. Papeles, escupió él. Solo papeles. Pero el que paga las cuentas mensuales soy yo. El que mantiene las luces encendidas. El que pone comida en la mesa. Y si no le gusta cómo manejo las cosas, siempre puede irse. Buscar un apartamento para ancianos. Estoy seguro de que hay descuentos para gente de su edad. Me quedé sin palabras. Literalmente sin aire en los pulmones. ¿Me estaba amenazando con echarme de mi propia casa? Diego, ¿qué pasa aquí? La voz de Luisa llegó desde el pasillo. Nada, amor. Diego cambió su expresión instantáneamente, como si acabara de ponerse una máscara. Solo hablaba con tu mamá sobre algunos gastos del hogar. Luisa apareció en la puerta, mirando entre nosotros dos. Debió notar algo en mi rostro, el terror o la furia o ambos, porque frunció el ceño. Mamá, ¿estás bien? Tu esposo me está amenazando, dije, mi voz quebrándose. Amenazando. Diego se rió, una risa falsa y ligera. Teodora, por favor. Solo le estaba explicando la realidad de nuestra situación financiera. Si eso la ofende, lo siento mucho. Miré a Luisa, buscando apoyo, buscando que por una vez, me defendiera. Pero ella solo se veía cansada. Mamá, tal vez deberías recostarte. Te ves alterada. ¿Alterada? Repetí incrédula. Luisa, tu esposo entró a mi habitación sin tocar, me exigió dinero que no es suyo y me amenazó con echarme. Yo no la amenacé, dijo Diego con calma ensayada. Simplemente mencioné que existen opciones para personas mayores que prefieren independencia. Residencias muy bonitas, de hecho, con gente de su edad. Actividades. Podría ser bueno para usted, suegra. Aquí se ve muy estresada. Era brillante. Retorció mis palabras. Me pintó como la loca, como la exagerada. Y Luisa, mi propia hija, lo creyó. O eligió creerlo. Ya no estaba segura de cuál era peor. Necesito aire, dije empujando pasándolos a ambos. Bajé las escaleras y salí al pequeño jardín trasero. Era febrero, el aire estaba frío, pero yo ardía por dentro. Me senté en el escalón de cemento y por primera vez en semanas, en meses tal vez, me permití llorar de verdad. Lloré por mi finca perdida, por mi dignidad pisoteada, por mi hija que se había vuelto una extraña, por la mujer fuerte que yo era y que de alguna manera se había convertido en esta sombra asustada. No sé cuánto tiempo estuve ahí.
El sol comenzaba a ponerse cuando escuché la puerta abrirse detrás de mí. Era Catarina. Por supuesto que era ella. Llorando en el jardín como adolescente melodramática, dijo encendiendo un cigarrillo. Patético. No respondí. No tenía fuerzas. Mira, Teodora, continuó ella soltando el humo con desdén. Voy a ser honesta contigo porque alguien tiene que serlo. No le caes bien a nadie aquí. Eres un estorbo. Una carga. Mi hijo te tolera por Luisa, y Luisa te tolera por culpa. Pero ninguno te quiere aquí. Sus palabras eran como cuchillos, pero había algo casi liberador en su crueldad honesta. Al menos ella no pretendía. ¿Y qué sugieres?, pregunté, mi voz plana. Que te vayas. Que vendas esta casa, les dé su parte a Luisa y Diego por todo lo que han soportado, y te compres un cuartito en algún lugar lejos. Vive tus últimos años en paz en lugar de hacer miserable a todo el mundo aquí. Me levanté despacio, enfrentándola por primera vez. ¿Su parte? ¿De mi casa? ¿De mi dinero? Catarina sonrió, y fue una sonrisa cruel. Cariño, esa casa puede estar a tu nombre hoy, pero los papeles pueden cambiar. Los accidentes pasan. La gente mayor se confunde, firma cosas que no entiende. Sería una lástima que terminaras en un asilo sin nada porque no supiste cuándo retirarte con gracia. Fue una amenaza directa, clara como el agua. Y lo peor es que sonaba casi preparada, como si ya hubieran discutido esto, como si ya tuvieran un plan. Me estás amenazando, dije, mi voz apenas un susurro. Yo solo ofrezco consejo de mujer a mujer, dijo Catarina apagando su cigarrillo en mi jardín. Tómalo o déjalo. Pero no digas que no te advertí. Esa noche no dormí. Las palabras de Catarina resonaban en mi cabeza una y otra vez. Los papeles pueden cambiar. Los accidentes pasan. La gente mayor se confunde. No eran solo amenazas vacías. Había una frialdad calculadora en su tono que me hizo entender que esto era real. Muy real. A las 6 de la mañana, cuando la casa todavía estaba en silencio, tomé una decisión. Me vestí con mi ropa más presentable, tomé mi bolso con los documentos de la casa escondidos en el fondo, y salí sin hacer ruido. Tomé un taxi hasta el centro de la ciudad y me dirigí directamente a la oficina de don Carlos. Llegué antes de que abriera. Esperé en la acera, temblando del frío y de los nervios, hasta que vi su figura familiar acercándose con su maletín de cuero gastado. Teodora. Su rostro mostró alarma inmediata al verme. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Carlos, necesito tu ayuda. Necesito protegerme. Entramos a su oficina. Le conté todo. Desde las humillaciones diarias hasta la amenaza directa de Catarina la noche anterior. Carlos escuchaba con el ceño cada vez más fruncido, tomando notas ocasionales en una libreta amarilla. Cuando terminé, él se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. Teodora, esto es más grave de lo que pensé. Están preparando algo. Posiblemente un fraude. Podrían intentar falsificar tu firma, declararte incompetente mentalmente, o incluso algo peor. Algo peor. Mi voz tembló. No quiero asustarte, pero he visto casos, accidentes convenientes, caídas, confusión por medicamentos, ancianos que terminan en asilos mientras sus familiares se quedan con todo. Sentí que el piso se movía debajo de mí. Pero Luisa no permitiría eso. Es mi hija. Carlos me miró con una tristeza profunda. Luisa está bajo la influencia de ese hombre. Está ciega o asustada o ambas cosas. No puedes contar con ella para que te proteja, Teodora. Tienes que protegerte tú misma. ¿Cómo? Carlos se inclinó hacia adelante, su expresión ahora de abogado en plena estrategia. Primero, necesitamos documentar todo. Todo. Cada insulto, cada amenaza, cada momento de abuso. ¿Tienes testigos? Alguien que haya visto cómo te tratan. Pensé. La vecina de al lado, Alejandra. Varias veces ha escuchado gritos. Una vez me preguntó si estaba bien. Y la señora que viene a limpiar 2 veces por semana, ella ve cómo me tratan. Perfecto. Necesito hablar con ellas. Con su permiso, por supuesto. También necesito que empieces a grabar conversaciones.
Tu teléfono tiene grabadora, ¿verdad? Asentí. Úsala. Cada vez que Diego o Catarina te amenacen, grábalo. No es completamente legal sin su consentimiento, pero nos servirá como evidencia de lo que estás enfrentando. Y Teodora, esto es muy importante, no vendas esa casa. No firmes nada. Absolutamente nada. Ni siquiera papeles que parezcan inofensivos. ¿Me entiendes? ¿Y si me fuerzan? Llámame de inmediato. Tengo un colega que puede conseguir una orden de restricción en horas si es necesario. Pero mejor aún. Carlos abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa. Vamos a hacer algo más inteligente. Vamos a tenderles una trampa. Una trampa. Carlos sonrió por primera vez esa mañana, y fue una sonrisa astuta. Si ellos quieren jugar sucio, les daremos la oportunidad. Pero con reglas que nosotros controlamos. Confía en mí. Pasamos las siguientes 3 horas planeando. Carlos redactó varios documentos que, según él, serían nuestras herramientas. También me dio un pequeño grabador de audio discreto que podía llevar en mi bolsillo, mucho más confiable que el teléfono. Una cosa más, dijo Carlos mientras yo me preparaba para irme. ¿Tienes algún lugar donde puedas guardar objetos de valor? Joyas, dinero, documentos importantes. Tengo una caja de seguridad en el banco, con los $5,000 que me quedan y algunas joyas de mi difunto esposo. Bien. Mantén todo ahí. No dejes nada de valor en esa casa. Y Teodora. Su voz se suavizó. Sé que es difícil, pero prepárate emocionalmente. Esto no va a terminar bien con Luisa. Cuando todo explote, ella va a tener que elegir. Y no sabemos qué va a elegir. Las lágrimas amenazaron con salir de nuevo, pero las contuve. Ya había llorado suficiente. Era hora de pelear. Regresé a la casa pasado el mediodía. Diego estaba en la sala, trabajando en su laptop. Levantó la vista cuando entré. ¿Dónde estabas? Caminando. Pensando. La mentira salió suave de mis labios. Volvió su atención a la pantalla. Mi madre quiere hablar contigo. Está en su habitación. Por supuesto que quería. Subí las escaleras, el pequeño grabador ya activado en mi bolsillo. Toqué la puerta de lo que había sido la habitación de Luisa. Adelante, ladró Catarina. Entré. Ella estaba sentada en la cama, rodeada de revistas de decoración y catálogos de muebles. Cierra la puerta, ordenó. Lo hice. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. Siéntate. Señaló el borde de la cama como si estuviera llamando a un perro. Me senté, manteniendo mi postura rígida, mi mano cerca del bolsillo donde estaba el grabador. He estado pensando en nuestra conversación de anoche, comenzó Catarina, hojeando una revista sin realmente mirarla. Y creo que fui demasiado dura contigo. Eso no fue justo de mi parte. Esto me sorprendió. ¿Una disculpa? Así que he decidido ayudarte, continuó. Tengo un amigo que trabaja en una residencia para personas mayores. Muy bonita, muy limpia. Tiene espacios disponibles. Yo podría conseguirte un descuento especial. Ahí estaba. No era una disculpa. Era otra trampa. No necesito una residencia, dije con la voz más tranquila que pude. Tengo mi propia casa. Ah, sí, la casa. Catarina finalmente me miró, sus ojos fríos como hielo. Sobre eso, Diego y yo estuvimos hablando. Sería mucho más práctico si la casa estuviera a nombre de Luisa, como debió ser desde el principio. Tú no necesitas la preocupación de mantener una propiedad a tu edad. Las responsabilidades, los impuestos, los gastos imprevistos. La casa se queda a mi nombre, dije firmemente. Catarina cerró la revista con un golpe seco. No seas terca, vieja. Esto es por tu bien. Y por el bien de Luisa. No quieres que tu hija tenga seguridad. Mi hija tiene seguridad. Vive en mi casa. Por ahora, la voz de Catarina se elevó, mostrando su verdadera naturaleza. Pero las cosas pueden cambiar rápidamente para gente de tu edad. Una caída por las escaleras. Un problema de salud. Una firma en un documento que no recuerdas haber firmado porque tu mente ya no es lo que era.
Mi mente está perfectamente clara, dije, sintiendo la rabia burbujar dentro de mí. Y entiendo perfectamente lo que estás haciendo. Lo que ustedes dos están planeando. Catarina se levantó de la cama, acercándose a mí con pasos lentos y deliberados. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Ir a la policía? ¿Decirles qué? ¿Que tu familia te trata mal? Eres una vieja quejumbrosa. Nadie te va a creer. Y Luisa declarará que estás paranoica, confundida, posiblemente senil. Luisa no haría eso. Luisa hará lo que Diego le diga que haga. Catarina sonrió con crueldad. Esa niña está tan enamorada que no ve más allá de su nariz. ¿Y Diego? Bueno, Diego sabe exactamente cómo mantenerla en línea. ¿Qué quieres decir con eso? Catarina se inclinó más cerca, y pude oler su perfume empalagoso mezclado con el olor a cigarrillo. Digamos que mi hijo puede ser muy persuasivo cuando necesita serlo. Un poco de presión aquí, un poco de manipulación allá. Lágrimas en el momento justo. Luisa es tan predecible. Sentí náuseas. ¿La está manipulando? Por supuesto que sí. ¿Crees que realmente la ama? Por favor. Diego vio una oportunidad, una chica ingenua con una madre viuda y tierra. Investigó todo sobre ti antes de siquiera pedirle una cita. Supo desde el principio que eras la gallina de los huevos de oro. Estás mintiendo. Lo estoy. Catarina se enderezó, cruzándose de brazos con satisfacción. Pregúntale a Diego cómo conoció a Luisa. Él te dirá que fue casualidad en una cafetería. La verdad es que la investigó en redes sociales, descubrió dónde trabajaba, y se las arregló para encontrarse con ella. Todo fue planeado, Teodora. Desde el primer café hasta la propuesta de matrimonio. Y tú, como buena madre desesperada por ver a su hija feliz, caíste perfectamente en la trampa. Las palabras de Catarina me golpearon como piedras, pero mantuve mi rostro lo más neutral posible. El grabador en mi bolsillo estaba capturando cada palabra venenosa que salía de su boca. Cada confesión. Cada amenaza. ¿Por qué me cuentas todo esto?, pregunté, necesitando mantenerla hablando. ¿Por qué revelar tu plan? Catarina soltó una risa áspera. ¿Por qué, querida Teodora? ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Decirle a Luisa que su esposo la manipuló? Ella no te creerá. Está tan ciega de amor que probablemente me acusaría de mentir para causar problemas. Y aunque le mostraras pruebas, el daño ya está hecho. Están casados. Ella está atada legal y emocionalmente. Se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín con aire de superioridad. Te cuento todo esto porque quiero que entiendas que ya perdiste. La batalla terminó antes de que comenzara. Lo único que decides ahora es si sales de aquí con dignidad o si tenemos que sacarte por la fuerza. ¿Por la fuerza?, repetí, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna. Hay formas, dijo Catarina encogiéndose de hombros. Un certificado médico que declare que no estás en condiciones de cuidar de ti misma. Diego tiene un amigo médico que por el precio correcto firma lo que sea necesario. Una vez que te declaren incapaz, Luisa puede obtener la tutela legal. Y entonces, adiós casa, adiós control, adiós todo. Eso es fraude. Es ilegal. Pruébalo, me retó Catarina con una sonrisa. Eres una mujer de 68 años que vendió todo lo que tenía impulsivamente, que se mudó a la ciudad sin pensarlo bien, que se queja constantemente de ser maltratada pero no tiene marcas físicas que lo prueben. En el papel, pareces una anciana paranoica con posible demencia. No una víctima. Quise gritarle. Quise abofetearla. Pero me contuve. Carlos me había advertido, necesitaba pruebas, no emociones. Necesitaba que siguiera hablando. Digamos que tienes razón, dije forzando mi voz a sonar derrotada. ¿Qué gano yo si coopero? Los ojos de Catarina brillaron con codicia. Había picado el anzuelo. Bueno, si eres razonable, podemos hacer esto civilizado. Firmas los papeles de transferencia de la casa a nombre de Luisa. A cambio, te damos, digamos, $20,000. Suficiente para un apartamento modesto y vivir cómodamente unos años. La casa vale 150,000, señalé. La casa vale lo que nosotros digamos que vale, respondió Catarina con frialdad. Además, ya viviste aquí gratis por meses.
Considera esos 20.000 como un pago generoso por servicios prestados. Era increíble. Descarada. Completamente descarada en su intento de robo. ¿Y si digo que no? Catarina se dio vuelta, su rostro ahora mostrando la verdadera amenaza detrás de sus palabras. Entonces las cosas se pondrán difíciles para ti. Muy difíciles. Accidentes en la cocina. Medicamentos mezclados en tu comida que te hagan parecer confundida. Testigos que jurarán que te comportas erráticamente. En 6 meses, estarás en un asilo psiquiátrico y esta casa será nuestra de todas formas. Pero habrás perdido tu dignidad en el proceso. El silencio que siguió fue pesado. Catarina me miraba esperando ver miedo, esperando ver rendición. Pero lo que no sabía es que cada palabra que acababa de decir estaba siendo grabada. Cada amenaza. Cada admisión de fraude planeado. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente, haciendo mi mejor actuación de mujer vencida. Tienes hasta el viernes, dijo Catarina. Diego ya tiene los papeles preparados. O firmas voluntariamente o comenzamos el plan B. Y créeme, no querrás el plan B. Salí de esa habitación con las piernas temblando, pero con el grabador ardiendo en mi bolsillo como una bomba de evidencia. Bajé las escaleras y me encontré con Diego en la cocina, preparándose un café. ¿Todo bien con mamá?, preguntó sin verdadero interés. Sí, mentí. Solo charlamos. Bien. Porque esta noche tendremos visitas. Algunos colegas de mi trabajo. Gente importante. Vamos a cenar aquí. ¿Quieres que cocine?, pregunté automáticamente. Diego me miró como si acabara de sugerir algo ridículo. No, suegra. Ya contraté servicio de catering. Comida de verdad, no guisos de campo. Lo que necesito es que te quedes en tu habitación esa noche. No bajes. No hagas ruido. No existes. Cada palabra fue una bofetada. Pero yo sonreí y asentí. Como digas. Esa tarde, mientras Diego y Catarina estaban fuera haciendo compras para su cena importante, llamé a Carlos desde mi habitación. Lo tengo todo grabado, le dije con voz urgente. Amenazas explícitas. Admisión de fraude. Planes de falsificar documentos médicos. Todo. Excelente, respondió Carlos, y pude escuchar el orgullo en su voz. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Ahora, viene la parte delicada. Necesito que hagas algo para mí, algo que va a requerir toda tu fuerza. Lo que sea. Necesito que les sigas el juego. Diles que vas a firmar. Que aceptas su oferta. Pero no firmes nada todavía. Yo voy a preparar documentos que parecen ser una transferencia de propiedad, pero que en realidad son un reconocimiento legal de que ellos están viviendo en tu casa como residentes temporarios, sin ningún derecho de propiedad. Lo firmarán pensando que te están robando, pero en realidad estarán firmando su propia confesión. ¿Y si se dan cuenta? No se darán cuenta. El lenguaje legal es confuso a propósito. Y estarán tan ansiosos por cerrar el trato que no leerán con cuidado. Confía en mí, Teodora. He hecho esto antes. Y después. Después, organizamos una confrontación final. Pero en tus términos. Con testigos. Con evidencia. Y los echamos de tu casa para siempre. Esa noche, obedecí las órdenes de Diego y me quedé en mi habitación. Podía escuchar las risas y conversaciones abajo. El tintineo de copas. El murmullo de voces impresionadas con la casa, con la decoración, con la hospitalidad de Diego. Me asomé por la rendija de la puerta cuando escuché a alguien preguntar, ¿y esta hermosa casa es tuya, Diego? Sí, respondió él sin dudarlo. Compré hace unos meses. Una inversión inteligente en este vecindario. Mentiroso. Descarado mentiroso. Más tarde esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, bajé a la cocina por agua. Los platos del catering estaban apilados en el fregadero. Restos de comida cara, vino derramado en el mantel que yo había lavado esa mañana. Luisa estaba ahí, recogiendo vasos. Se sobresaltó cuando me vio. Mamá, pensé que estabas dormida. No puedo dormir, dije sirviéndome agua. Luisa, necesito preguntarte algo. Ella suspiró, como si ya supiera que no le gustaría la pregunta. ¿Cómo conociste a Diego?
Realmente, fue casualidad. Luisa frunció el ceño. Ya te conté. En una cafetería cerca de mi trabajo. ¿Por qué? ¿Estás segura de que fue casualidad? ¿O él sabía dónde encontrarte? Mamá, ¿qué estás insinuando? ¿Te investigó antes? ¿Preguntó sobre mí? ¿Sobre la finca? Luisa dejó el vaso que estaba sosteniendo con demasiada fuerza sobre el mostrador. Claro que preguntó sobre ti. Es normal que un novio quiera conocer a la familia de su pareja. ¿Por qué esto suena a interrogatorio? Porque creo que tu esposo te mintió. Creo que te manipuló desde el principio. El rostro de Luisa se endureció. No puedo creer que estés haciendo esto. Ahora vas a atacar mi matrimonio también. No estoy atacando nada. Estoy tratando de protegerte. Protegerme. Luisa soltó una risa amarga. Mamá, la única persona de quien necesito protección es de ti. De tu negatividad constante. De tus acusaciones. De tu incapacidad para aceptar que me casé y que mi vida ya no gira alrededor de ti. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Luisa, yo vendí mi finca por ti. Dejé mi vida entera para ayudarte. Y nunca me dejas olvidarlo, explotó ella, su voz elevándose peligrosamente. Cada día es el mismo reproche silencioso. Sacrifiqué todo por ti, Luisa. Di mi vida por ti, Luisa. Sabes lo agotador que es cargar con esa culpa. Yo nunca quise que te sintieras culpable. Pues lo haces. Cada mirada, cada suspiro, cada comentario sobre lo difícil que es todo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. ¿Por qué no puedes simplemente alegrarte de que estoy casada? De que encontré a alguien que me ama. Porque él no te ama, Luisa. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Te está usando. Los dos te están usando. Ya basta, gritó Luisa. Estoy harta. Harta de tus paranoia. Harta de tu victimización constante. Harta de ti. Diego apareció en la entrada de la cocina, en pijama, con expresión de preocupación perfectamente actuada. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué están gritando? Tu suegra está diciendo que no me amas, dijo Luisa con voz quebrada. Que me manipulaste. Que todo es una mentira. Diego me miró con lo que cualquiera habría interpretado como dolor genuino, pero yo vi la satisfacción en sus ojos. Esto era exactamente lo que quería. Dividirnos. Aislar a Luisa de mí completamente. Teodora dijo con voz suave y herida, no entiendo por qué me odias tanto. He intentado todo para que nos llevemos bien. He sido paciente con tus arranques. He soportado tus acusaciones. Pero esto, decirle a mi esposa que no la amo, eso cruza una línea. Dile la verdad, lo desafié. Dile cómo realmente la conociste. Dile sobre tu plan. Mi plan. Diego se acercó, y ahora su expresión mostraba algo más oscuro. El único plan que tengo es hacer feliz a mi esposa. Pero parece que su madre está decidida a destruir esa felicidad. Mamá, vete, dijo Luisa limpiándose las lágrimas. Vete a tu habitación. No quiero verte ahora mismo. Luisa. Que te vayas, gritó ella con una fuerza que nunca le había escuchado. Subí las escaleras con el corazón destrozado. Detrás de mí, escuché a Diego consolando a Luisa, sus murmullos suaves, sus mentiras dulces envolviéndola más y más en su telaraña. Me encerré en mi habitación y llamé a Carlos desde el baño, con el agua corriendo para ahogar mi voz. Aceleró todo, le susurré. La están poniendo completamente en mi contra. Lo sé. Es su estrategia. Aislarte. Pero Teodora, escúchame, estamos casi listos. Mañana tengo los documentos preparados. El viernes es el día. Solo aguanta un poco más. No sé si puedo. Carlos, mi hija me odia. No te odia. Está confundida. Manipulada. Pero cuando vea la verdad, cuando tenga las pruebas frente a ella, va a despertar. Tienes que creer eso. Pero yo ya no sabía en qué creer. Los siguientes días fueron un infierno silencioso. Luisa no me hablaba. Diego me miraba con desprecio apenas disimulado. Catarina paseaba por la casa como si ya fuera la dueña,
moviendo muebles, cambiando decoraciones, borrando cualquier rastro mío del lugar. El jueves por la noche, Diego me llamó a su estudio, ese cuarto que había convertido en su oficina personal en mi casa. «Suegra, siéntate». Me senté frente a su escritorio, sintiendo como una empleada a punto de ser despedida. «Mañana es el día», dijo Diego empujando una carpeta hacia mí. «Los papeles de transferencia están listos. Mi abogado los revisó. Todo está en orden. Firmas, recibes tu dinero, y todos seguimos con nuestras vidas». «¿Y Luisa?», pregunté. «Ella sabe de esto». «Luisa sabe que es lo mejor para todos. Tú tendrás tu independencia. Nosotros tendremos nuestra paz. Es una solución civilizada para un problema que se ha vuelto incómodo». Abrí la carpeta. Los documentos se veían oficiales, con sellos y logos legales. Pero Carlos me había advertido que no firmara nada de Diego. Estos eran documentos falsos, diseñados para robarme. «Necesito que mi propio abogado revise esto», dije cerrando la carpeta. El rostro de Diego se oscureció. «No hay tiempo para eso. Esto se firma mañana o el trato se cancela. Entonces necesito leerlo con calma. Esta noche». «No», Diego extendió la mano y recuperó la carpeta. «Los papeles se quedan conmigo hasta mañana. No quiero que los pierdas o los dañes accidentalmente. A tu edad, los accidentes pasan». Ahí estaba otra vez. La amenaza velada. «Los accidentes pasan». «Está bien», dije levantándome. «Mañana entonces». «Mañana», confirmó Diego. «Y Teodora, sería muy inteligente de tu parte no hacer ninguna tontería esta noche. Como llamar a abogados o a la policía con historias locas. Porque si haces eso, tendré que tomar medidas. Y no quieres que tome medidas». «¿Qué tipo de medidas?». Diego se reclinó en su silla, sus dedos formando una pirámide debajo de su barbilla. «Tengo fotos de ti tomando pastillas. Las tomé hace semanas. En las fotos pareces confundida, desorientada. Tengo grabaciones de ti hablando sola. Tengo a Luisa dispuesta a testificar que tu comportamiento ha sido errático. Tengo lo suficiente para declararte mentalmente incompetente. Así que piénsalo bien antes de hacer cualquier movimiento estúpido». Era un maestro de la manipulación. Había preparado todo meticulosamente. Pero lo que él no sabía es que yo también había estado preparando mi jugada. «Entiendo», dije con voz sumisa. «Mañana firmo. Sin problemas». Diego sonrió satisfecho. «Esa es mi suegra inteligente». Esa noche, Carlos vino a verme. No a la casa, sino que nos encontramos en una cafetería a 3 cuadras. Yo había salido con la excusa de comprar leche en la tienda de la esquina. «Todo está listo», dijo Carlos deslizando su propia carpeta hacia mí. «Estos son los documentos reales. Los que ellos van a firmar pensando que son una cosa, pero que en realidad son otra». Revisé los papeles. Parecían complejos, llenos de jerga legal, pero Carlos me señaló las partes importantes. «Aquí dice que Diego y Catarina reconocen que están viviendo en tu propiedad como residentes temporales sin derechos de propiedad. Aquí confirman que no han contribuido financieramente a la compra de la casa. Y aquí, firman que cualquier intento de fraude o coacción será motivo de desalojo inmediato. Y van a firmar esto sin leerlo. La gente codiciosa nunca lee con cuidado. Ven lo que quieren ver. Y yo diseñé estos documentos para que las primeras líneas suenen como una transferencia de propiedad. Solo cuando llegas a la mitad te das cuenta de que es lo contrario. ¿Y si lo descubren? Para entonces ya habrán firmado. Y yo tendré testigos presentes que confirmen que firmaron voluntariamente, con plena conciencia, sin coacción. Testigos». Carlos sonrió. «Tu vecina Alejandra aceptó ayudar. Y conseguí a un notario amigo que estará presente para certificar las firmas. Diego no podrá hacer nada». «¿Y Luisa?». El rostro de Carlos se suavizó. «Teodora, Luisa va a tener que tomar una decisión. Y no va a ser fácil para ella. Pero al final, tú no puedes salvarla. Solo puedes salvarte a ti misma». Regresé a casa con las piernas temblando y la carpeta de Carlos escondida en mi bolso. Pasé por la cocina y vi a Luisa sentada sola en la mesa, mirando su teléfono con expresión vacía.
Luisa, dije suavemente. Ella levantó la vista, sorprendida de verme. ¿Qué quieres? Solo quiero que sepas que te amo. Pase lo que pase mañana, siempre te voy a amar. Eres mi hija. Mi única hija. Luisa apartó la mirada. Mamá, no hagas esto más difícil. ¿Más difícil para quién? ¿Para ti o para Diego? Para todos, respondió ella con voz cansada. Solo firma los papeles mañana y terminemos con esto. Por favor. ¿Y después? Volveremos a ser madre e hija. Luisa no respondió. Y esa no respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. El viernes llegó con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor ropa, la que no usaba desde hacía meses, y me maquillé por primera vez en mucho tiempo. Si iba a tener mi momento final de justicia, lo haría con dignidad. A las 10 de la mañana, el timbre sonó. Era Carlos, acompañado de un hombre mayor con maletín que presentó como el notario público, el señor Alejandro Méndez. Detrás de ellos venía Alejandra, mi vecina, quien me saludó con una sonrisa de apoyo. Diego bajó las escaleras con Catarina pisándole los talones. Ambos se detuvieron al ver a tanta gente en la sala. ¿Qué es esto?, preguntó Diego con tono suspicaz. Mi abogado, dije con calma. Y testigos. Si vamos a hacer esto, lo haremos correctamente. Con todo legal y certificado. Vi un destello de pánico en los ojos de Diego, pero Catarina lo calmó con una mano en su brazo. Es razonable, dijo ella. Queremos que todo esté en orden también. Carlos extendió su mano profesionalmente. Carlos Méndez, abogado de la señora Rivas. Entiendo que hay una transacción de propiedad que realizar hoy. Diego dudó, pero finalmente estrechó su mano. Diego Campos. Y sí, mi suegra acordó transferir la propiedad a mi esposa. Excelente, dijo Carlos abriendo su maletín. Traje los documentos que preparé anoche. Todo conforme a la ley, por supuesto. Espera, Diego sacó su propia carpeta. Yo ya tengo documentos preparados. Oh, pero los míos son más completos, dijo Carlos con una sonrisa cordial. Protegen los intereses de todas las partes. Revisé lo que tú tenías y francamente, hay varias lagunas legales que podrían causar problemas futuros. Confía en mí, soy abogado desde hace 30 años. Diego y Catarina intercambiaron miradas. Podía ver los engranajes girando en sus cabezas. Querían su propia versión, pero rechazar los documentos de un abogado profesional frente a testigos levantaría sospechas. Déjame ver, dijo Diego extendiendo la mano. Carlos le entregó los documentos. Diego los hojeó rápidamente, sus ojos escaneando las primeras líneas. Yo contenía la respiración. Carlos había diseñado el documento para que el encabezado dijera transferencia y acuerdo de residencia, lo suficientemente ambiguo para sonar como lo que Diego esperaba. Parece estar en orden, murmuró Diego. Pero necesito leerlo con más detalle. Por supuesto, dijo Carlos. Tómate tu tiempo. Mientras tanto, ¿dónde está la señora Luisa? Debería estar presente para esto. Como si la hubieran llamado, Luisa bajó las escaleras. Se veía pálida, ojerosa, como si no hubiera dormido. Me miró brevemente antes de apartar la vista. ¿Qué pasa?, preguntó con voz débil. Tu madre va a firmar la casa a tu nombre, explicó Diego con satisfacción apenas contenida. Solo necesitamos revisar estos documentos. Luisa se sentó en el sofá, sus manos entrelazadas sobre su regazo, mirando al piso. Diego leyó en voz baja, murmurando ocasionalmente. Catarina miraba por encima de su hombro. Yo observaba sus expresiones, esperando el momento en que entendieran. Pero la codicia los cegaba. Solo veían lo que querían ver. Está bien, dijo Diego finalmente. ¿Dónde firmo? Aquí, Carlos señaló con su dedo. Y aquí. Y su madre también debe firmar aquí como testigo de que reside en la propiedad. Catarina firmó sin siquiera leer. Diego firmó con una floritura exagerada. El notario certificó cada firma con su sello oficial. Perfecto, dijo Carlos. Ahora la señora Rivas. Tomé el bolígrafo con mano temblorosa, no de miedo sino de anticipación. Firmé mi nombre donde Carlos indicó. Excelente, dijo Carlos guardando los documentos en su maletín.
Ahora, hay algo que deben saber sobre lo que acaban de firmar. Diego frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, Carlos sacó copias de los documentos y los extendió, que esto no es una transferencia de propiedad. Es un reconocimiento legal de que ustedes, Diego Campos y Catarina Campos, residen en esta propiedad como huéspedes temporales sin ningún derecho legal sobre ella. El silencio fue absoluto. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Diego. ¿Qué? Su voz era apenas un susurro. También firmaron, continué yo, encontrando mi voz, que no han contribuido financieramente a la compra de esta casa, que han vivido aquí por generosidad mía, y que cualquier intento de fraude o coacción resultará en desalojo inmediato. Esto es trampa, gritó Catarina levantándose de un salto. No firmamos eso. Oh, pero sí lo hicieron, dijo Alejandro, el notario, mostrando su registro oficial. Yo certifiqué cada firma. Firmaron voluntariamente, en plena conciencia, frente a testigos. Es completamente legal y vinculante. Diego trató de arrebatar los documentos, pero Carlos los apartó rápidamente. Estos son copias. Los originales ya están registrados en el juzgado. No hay manera de revertir esto. Luisa. Diego se volvió hacia mi hija. Di algo. Tu madre nos engañó. Pero entonces yo saqué el pequeño grabador de mi bolsillo. Lo coloqué sobre la mesa de centro y presioné reproducir. La voz de Catarina llenó la sala. Diego vio una oportunidad, una chica ingenua con una madre viuda y tierra. Investigó todo sobre ti antes de siquiera pedirle una cita. Vi cómo el rostro de Luisa cambiaba con cada palabra. Horror. Incredulidad. Traición. La grabación continuó. Cada amenaza. Cada admisión de fraude planeado. Cada detalle cruel de cómo habían manipulado todo desde el principio. Cuando terminó, Luisa estaba llorando en silencio. Diego intentó acercarse a ella, pero ella se apartó. ¿Es verdad?, preguntó mi hija con voz quebrada. ¿Me investigaste? ¿Planeaste todo esto? Amor, no es lo que parece. Responde, gritó Luisa con una fuerza que nunca le había conocido. Diego abrió la boca, pero no salieron palabras. Su silencio fue confesión suficiente. Luisa se volvió hacia mí, sus ojos rojos de lágrimas. Mamá. Lo siento, hija, dije con voz suave. Siento que tuvieras que descubrirlo así, pero no podía dejar que te siguieran usando. Ustedes tienen 1 hora para empacar sus cosas y salir de esta casa, dijo Carlos dirigiéndose a Diego y Catarina. Si no lo hacen voluntariamente, la señora Rivas tiene base legal para llamar a la policía y hacer que los desalojen por la fuerza. No puedes hacer esto. Catarina estaba histérica ahora. Tenemos derechos. Vivimos aquí. No tienen ningún derecho, respondí firmemente. Firmaron que no los tienen. Y yo les estoy dando 1 hora de cortesía que francamente no merecen. Pero lo hago por Luisa, no por ustedes. Diego me miró con puro odio. Esto no termina aquí, vieja. Te voy a demandar. Te voy a arruinar. Inténtalo, dije sin pestañear. Tengo grabaciones de tus amenazas. Tengo documentos firmados. Tengo testigos. Y tengo un abogado que sabe exactamente cómo protegerme. ¿Qué tienes tú? Mentiras y una firma que te condena. Carlos agregó, y debería mencionar que hacer amenazas frente a un notario público y testigos no es la mejor estrategia legal, señor Campos. Diego soltó una maldición y subió las escaleras pisando fuerte. Catarina lo siguió, lanzándome miradas asesinas. Me senté junto a Luisa en el sofá. Ella lloraba con la cabeza entre las manos. Lo siento mucho, hija. Yo debí haberte creído, sollozó ella. Debí defenderte. Fui tan ciega, tan estúpida. No fuiste estúpida. Estabas enamorada. Y él era muy bueno manipulando. Me odias. Tomé sus manos entre las mías. Nunca podría odiarte. Eres mi hija. Mi única hija. Pero sí estaba dispuesta a perderte antes que dejar que ellos me destruyeran completamente. Media hora después, Diego y Catarina bajaron con maletas. Catarina todavía murmuraba amenazas entre dientes.
Diego ni siquiera nos miró. Salieron por la puerta principal, y Carlos lo siguió hasta la acera para asegurarse de que realmente se fueran. Luisa y yo nos quedamos solas en la sala. El silencio era pesado, pero no incómodo. ¿Y ahora qué?, preguntó ella limpiándose las lágrimas. Ahora reconstruimos, dije. Tú decides si quieres quedarte aquí conmigo mientras tramitas el divorcio, o si necesitas tu propio espacio. Cualquiera que sea tu decisión, la respetaré. Quiero quedarme, susurró ella. Si todavía me aceptas. Siempre. Pasaron semanas antes de que las cosas volvieran a algo parecido a la normalidad. Luisa inició los trámites de divorcio. Diego intentó pelear, pero con las grabaciones y los documentos firmados, no tenía caso. El proceso fue rápido. Catarina llamó algunas veces con amenazas vacías, pero después de que Carlos le envió una carta de cese y desista, desapareció. Luisa y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación lentamente. Ella se disculpó 1000 veces. Yo le recordé que el perdón no es algo que se pide una vez, sino algo que se construye con acciones. Un sábado por la tarde, 6 meses después, estábamos en el jardín plantando flores. Luisa se enderezó, limpiándose la tierra de las manos. Mamá, quiero que sepas algo. ¿Qué, hija? Voy a transferir la casa a tu nombre y al mío. 50% cada una. Como debió ser desde el principio. Tú la pagaste, pero es nuestro hogar. De ambas. Sentí lágrimas en mis ojos. No tienes que hacer eso. Sí tengo que hacerlo. Porque así es como funciona la familia de verdad. Compartiendo. Respetando. No usando. Y mamá, gracias por pelear. Gracias por no rendirte, ni siquiera cuando yo te lo pedí. La abracé fuerte, sintiendo como algo que se había roto dentro de mí finalmente comenzaba a sanar. Lo haría 1000 veces más, le susurré. Porque eso es lo que hacen las madres. Protegen a sus hijos, incluso cuando esos hijos no quieren ser protegidos. Esa noche, sentadas en mi sofá, en mi casa, bebiendo té y viendo una película, me di cuenta de que había ganado más que una batalla legal. Había recuperado mi dignidad. Había recuperado mi voz. Y lo más importante, había recuperado a mi hija. Lo di todo, sí. Pero al final, también lo recuperé todo. Y aprendí que a veces, para salvar a alguien que amas, primero tienes que estar dispuesta a dejarlo ir. Porque el amor verdadero no se aferra. El amor verdadero protege, incluso cuando duele. Incluso cuando cuesta todo. Y yo, Teodora Rivas, de 68 años, viuda, ex campesina, sobreviví. Más que eso, vencí.